Los ojos del mundo estarán puestos en Alaska, un lugar donde, bajo estrictas condiciones de seguridad, los mandatarios Donald Trump y Vladimir Putin se encontrarán este viernes para negociar, eso intentarán, una tregua en Ucrania. Y para conversar sobre las expectativas, estamos ya en contacto con Claudio Coloma, es el analista internacional de la UDLA. ¿Cómo está, Claudio? Gracias por estar con nosotros acá en Mega Noticias Mundo. Maribel, encantado. Cuéntenos, porque hay muchas expectativas, han intentado bajar ahí en la Casa Blanca diciendo que va a ser quizás la primera instancia de diálogo, que se pretenderá escuchar cuáles son las condiciones de Rusia y cuáles son esas condiciones. ¿Es plausible que exista una tregua en esta guerra, Claudio? Yo creo que estás entregando información parcial respecto a lo que se espera de este viernes. Las expectativas no son muy altas y tampoco lo que se busca es una tregua o un cese al fuego. Aquí hay dos cosas que hay que determinar en base a la información que tenemos. En primer lugar, si Trump y Putin generan las condiciones para reunirse, hay que ver en función de qué se pueden reunir. Y en función de lo que se pueden reunir, hasta el momento lo que sabemos es la condición de neutralidad estratégica de Ucrania en el contexto de una relación de balance de poder militar y estratégico que se busca restablecer entre Rusia y Estados Unidos, por una parte. Avanzar hacia eso, naturalmente, que va a depender de los condicionamientos que tenga la conversación para este viernes. En ese sentido, no nos podemos hacer muchas expectativas que eso tenga una relación directa con la cuestión del conflicto entre Ucrania y Rusia. Ahora, aclarando el segundo punto, aquí estamos ante dos posiciones completamente opuestas. Ucrania quiere cese al fuego, o tregua como le llamas. Rusia quiere un tratado de paz. Por tanto, ambas posiciones deben establecerse y negociarse entre Ucrania y Rusia. Y sobre eso hay muy poco avance, pero eso se mantiene a través de un canal paralelo. ¿Y ahora cuánto va a pesar la ausencia de Zelensky en esta cumbre? Muchos mandatarios europeos habían dicho de que él tenía que estar o una reunión previa, pero ¿cuánto va a pesar de que finalmente él no esté en este primer diálogo donde, claro, va a ser simplemente esta cumbre entre Trump y Putin? La cuestión en torno a Zelensky es básicamente el eco, la resonancia que tiene Zelensky en la prensa internacional occidental y de esa manera como la prensa chilena hace eco de lo que la prensa occidental informa. Pero en estricto rigor, Zelensky tiene muy poco que hacer en esta reunión. Y es porque, la razón que te estoy explicando, lo que le interesa a Estados Unidos y a Rusia es establecer o explorar las nuevas condiciones de una relación de balance de poder. Te lo pongo en otros términos. La Guerra Fría fue, por lejos, un periodo de alta pacificación entre las potencias europeas o las grandes potencias occidentales, incluyendo Estados Unidos. El poder atómico tiene un poder enormemente pacificador debido a la disuasión que estos generan. Cuando Estados Unidos, con las administraciones liberales antes de Trump, apoyaron o empujaron para que Ucrania fuera un miembro de la OTAN, lo que estaban ayudando era a romper el balance de poder nuclear post-Guerra Fría. Por eso se explica la invasión Rusia-Ucrania. La invasión Rusia-Ucrania en este contexto no es porque se quiere apoderar de Ucrania. La invasión a Ucrania es porque es menos costoso invadir Ucrania que generar las condiciones para tener un futuro conflicto contra la OTAN. Si lo miras desde esa perspectiva, cuando llega Trump, naturalmente que cambian los condicionamientos y lo que se busca a través de estas reuniones es explorar si es que se pueden establecer nuevos mecanismos para una condición de balance de poder nueva, renovada. Claro, trascendió que finalmente una de las exigencias de Rusia era anexar territorios que fueron ocupados de Ucrania a ese país. ¿Es posible esto o no? Es totalmente posible. Lo que está en discusión, y no se va a discutir aquí a fondo, porque para eso se necesita Ucrania, es legitimar esa anexión territorial. Para que haga sentido en la gente o en el público chileno que nos está escuchando. Las anexiones chilenas de los territorios bolivianos y peruanos tardaron mucho tiempo en legitimarse. Chile ocupó territorio peruano y boliviano en muy poco tiempo en la Guerra del Pacífico. Pero los tratados de paz y amistad que definieron las fronteras se firmaron décadas después,
en 1904 con Bolivia y 1929 con Perú, y con tratados complementarios muy condicionantes. Es decir, lo que te trato de decir es que Rusia quiere firmar un tratado de paz, lo que implica la legitimación de las conquistas territoriales en el este de Ucrania, porque la derrota militar ucraniana es absoluta. Lo único que falta es legitimarlo a través de un tratado. Mientras que Ucrania quiere un cese al fuego, es decir, necesita aire, principalmente Zelensky, para sobrevivir políticamente y tratar de no reconocer estas pérdidas territoriales. En ese sentido, Rusia efectivamente ya está ocupando territorios, ¿bien? Y lo que falta por definir es su legitimación y las garantías de que en base a esa legitimación no vuelva a ocurrir un nuevo conflicto militar. Claro, pero ya lo que ha dicho, y tú también lo señalabas, lo que ha dicho el presidente de Ucrania, Zelensky, que finalmente él no estaba por aceptar esta propuesta o esta exigencia de Rusia de anexar estos territorios. O sea, él señala, esto hay que plebiscitarlo, o sea, tiene que haber una aprobación constitucional, algo que fue criticado por el presidente Donald Trump. Sí, claro, Zelensky hoy día está políticamente perdido. Es decir, debes poner esto en contexto. Nunca hubo las condiciones para que Ucrania venciera militarmente a Rusia. Nunca. Sobre todo aún si consideras que los acuerdos de Minsk, en su doble versión en Minsk II, ya estaban establecidas para evitar el conflicto militar. Bien, aquí hay una persuasión o un trabajo político por parte de potencias extranjeras occidentales para convencer a Zelensky de que no se allanara a un mecanismo Minsk II en donde evitaba un conflicto militar con Rusia e evitaba perder territorio, ¿correcto? Entonces, en ese proceso de convencimiento, Zelensky vota Minsk II, sigue en su política asertiva de que va a meterse a la OTAN, a ser miembro de la OTAN, y comienza la invasión rusa. Bien, en ese contexto, Ucrania jamás iba a ganar territorio, jamás iba a ganarle militarmente a Rusia. Bien, después de ya casi 3 años, 4 años de conflicto, Zelensky está completamente perdido militarmente porque está ocurriendo lo obvio. Rusia gana militarmente y la única forma que tiene Zelensky para mantenerse políticamente vivo es no reconocer esas derrotas militares. Por eso este argumento, ¿no? La Constitución impide la cesión de territorio. La Constitución me impide sentarme a negociar estas cosas, estos elementos. Ciertamente, la Constitución lo mandataba a que llevara adelante la ratificación del acuerdo de Minsk II, que ciertamente establecía condiciones mucho mejores que lo que tenemos hoy día en la realidad estratégica y militar que ha definido la guerra. Ahora, claro, tú señalabas finalmente de que particularmente Zelensky está perdido, o sea, la guerra se perdió y yo me pregunto entonces qué papel va a tomar ahora la comunidad internacional, pero mirando a Europa, porque estos líderes, decías tú, y lo impulsaron a continuar con esta guerra, a no ceder, por así decirlo, a que iba a ser parte de la OTAN, etcétera, pero finalmente eso no se dio. ¿En qué pie queda la comunidad europea con respecto a esta cumbre en paralelo que se va a hacer entre Estados Unidos y Rusia? En un muy mal pie, Maribel, en un pésimo pie. Es decir, lo que llamas como Comunidad Europea, que es la Unión Europea, sí, naturalmente que está pasando por un proceso político interno muy complejo. Si tú analizas el contexto en el cual el conflicto ocurre, naturalmente que la guerra ha ayudado a que nos olvidemos que hubo un Brexit. La guerra ha hecho que sigamos viendo a Reino Unido como un estado más de Europa, no vía Unión Europea, porque ya está fuera de la Unión, sino que vía OTAN o vía alianzas estratégicas. ¿Bien? Es decir, el Brexit generó un cisma al interior de la Unión y todo indicaba que no iba a ser el único país que iba a salirse de la Unión Europea. En el fondo, los acuerdos y los consensos en torno a la Unión estaban resquebrajándose. Naturalmente que la guerra contribuye a tapar o a poner bajo la alfombra cualquier tipo de resquebrajamiento político o de consenso al interior de la Unión. Ahora, entre otras cosas, tampoco la actitud de los líderes de la Unión Europea contribuye mucho a darle un sentido. Bien, me cuesta entender
cómo Alemania hizo todos sus esfuerzos para promover la guerra a costa de su propia provisión de energéticos desde Rusia. Me cuesta entender que la Unión Europea esté haciendo todos estos esfuerzos para apoyar a Ucrania, incluso a riesgo de que Alemania y Francia vuelvan a aumentar sus presupuestos de defensa por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Europea es una unión primeramente estratégica para evitar que Francia y Alemania vuelvan a confrontarse militarmente. Y para eso necesitan presupuestos de defensa establecidos y limitados. Eso no está ocurriendo hoy día. Ahora, si tú me apuras un poco más, vemos a autoridades como Kaja Kallas, que es una persona que viene del este de Europa y que naturalmente debe tener un condicionamiento muy particular, una subjetividad muy particular en su nacionalismo con respecto a Rusia, y no la culpo. Naturalmente que Rusia siempre ha estado ahí como un fantasma amenazando a países como Letonia, como Estonia. ¿Bien? Por tanto, hay un juego político en la Unión Europea que cuesta mucho entender en términos de comportamiento y decisiones, pero que como resultado tenemos Brexit, aumento del nacionalismo extremo, de la ultraderecha y estas políticas exteriores que en vez de propender a la paz, aumentan las tensiones con un país crucial como Rusia. Y ahora, claro, tenemos a la Unión Europea, que tú señalas que es bastante contradictorio también cómo ha llevado a cabo todo este proceso que impulsó a Zelensky a seguir, a no ceder en esta guerra. Y tenemos por otro lado a Estados Unidos, su líder, Donald Trump, encabezando una cumbre que lo que busca es, claro, una tregua por un lado, pero el otro firmar un acuerdo de paz por parte de Rusia. ¿En qué pie queda el liderazgo de Donald Trump luego de esta cumbre? Mira, el liderazgo en el contexto, en la coyuntura de esta semana, me parece que luego de la llamada virtual que tuvo con los líderes europeos y Zelensky hoy, naturalmente que queda ciertamente fortalecido. Bien, es decir, dio un paso político correcto en términos de decir, me voy a juntar con Putin y previamente acojo la demanda europea de juntarme con ellos para escucharlos y sentar el terreno respecto a cuál va a ser mi posición frente a Putin. La llamada de hoy día lo que nos lleva a sostener es que lo más probable no se va a avanzar en hablar sobre negociaciones territoriales. Por eso yo tiendo a pensar que sobre lo que van a hablar va a ser sobre balance estratégico, particularmente nuclear, entre Rusia y Estados Unidos, un tema sobre el cual Ucrania juega un rol estratégico crucial. Sin mencionar además que otro tema importante va a ser el tema económico. Bien, es decir, Putin va a tratar de abordar la cuestión de las sanciones. Bien, y no podemos dejar de desconsiderar lo importante que es el Ártico para los mercados internacionales en las próximas décadas en un contexto de cambio climático. Por eso se juntan en Alaska. O sea, esa es la señal finalmente que dan estos líderes mundiales, porque esto va a ser un hito, sin duda. Y la pregunta, ¿por qué Alaska? Si nos puedes redondear eso, para que se pueda entender también ahí en la casa. Bueno, en primer lugar, porque políticamente es muy simbólico. Alaska pertenecía a Rusia o al Imperio Ruso hace un poco más de un siglo y fue vendido a Estados Unidos. Es decir, es una adquisición territorial por parte de Estados Unidos que termina sin traumas. Es decir, es una conquista territorial sin guerra, ¿correcto? Piensa en Chile, nuevamente. Todas las conquistas territoriales que tenemos hacia el norte, hacia el sur y hacia Oceanía son con guerras o son a través de experiencias traumáticas, ¿correcto? Estados Unidos tiene una experiencia muy similar a la chilena, salvo Alaska. Y esa experiencia no traumática es con Rusia. Entonces, hay una cuestión simbólica. Es decir, nos juntamos en Alaska porque es una evidencia histórica, empírica, factual, respecto a que cuestiones territoriales pueden solucionarse de manera cooperativa y de buena fe. Bien, en segundo lugar, porque en el contexto de cambio climático, derretimiento de los polos, apertura de nuevas rutas marítimas en el Ártico y considerando los recursos energéticos o de explotación energética que hay en el Ártico, naturalmente que Estados Unidos y Rusia, como países vecinos, a través del estrecho de Bering, naturalmente que tienen mucho que conversar. Entonces, ese es el contexto o el background que el Ártico o Alaska propician para esta reunión.
Claro, son un montón de señales, de mensajes que se quieren finalmente entregar al mundo al reunirse ahí. Y bueno, vamos a estar pendientes finalmente de cómo avanza esta cumbre histórica. Sí, podríamos decir que sí. Muchas gracias, Claudio Coloma, analista internacional UDLA, por esta entrevista. Que esté muy bien, buenas tardes. Adiós.